César Vallejo fue uno de los poetas más influyentes del siglo pasado, alcanzando una gran notoriedad en cada género literario desarrollado. El amor, la tristeza y la rebeldía contra los opresores llevaron a César Vallejo a plasmar las más sofisticadas poesías. No obstante, también escribió cuentos, relatos, ensayos y teatros. Look Out, escrita en francés en el año 1930, trata de la protesta obrera ante el cierre de la fábrica donde trabajaban, contra la que se emplea con éxito la huelga como medio de presión. En ella, la lucha de clases entre opresores y oprimidos es muy clara, estableciendo así Vallejo dos bandos opuestos, siendo esta una obra de un arte auténtico, leal y consecuente, constituyendo así un teatro nuevo que se atreve a enfrentarse a la injusticia desde la posición contraria al capitalismo. A continuación, relataremos un breve resumen de las escenas de la obra en mención. Los obreros, reunidos en el taller de una fábrica metalúrgica, toman conocimiento que ésta va a cerrar. Es por ello que empiezan las preocupaciones porque se quedarán sin trabajo. No obstante, todos tienen gastos y familias que alimentar. Ante esto, los obreros empiezan a deliberar ideas para que encuentren una solución al problema. Cuando en ese entonces llega el propio director a comunicar que naturalmente los patrones no son responsables de esta situación, que por el contrario, esto se debe a una crisis internacional. Los obreros protestan y deciden ir al sindicato para ver qué pueden hacer al respecto con este problema que está pasando en la empresa, decidiendo así ir cada uno por separado a fin de no causar alboroto y escándalo. Los obreros afirman que con crisis o sin ella, las fábricas abiertas o cerradas, los patrones continúan viviendo muy bien, mientras que los obreros mueren de hambre. Y en cuanto al municipio, por su parte, genera más nuevos trabajos públicos únicamente con el fin de dar trabajo a sus desempleados. El desarrollo de esta escena tiene como lugar el Ministerio de Trabajo. El ministro de Trabajo Lozán está en su oficina en el segundo piso y al abrir su cortina a través de su ventana logra ver 4 industriales deliberando sobre la entrevista de patrones y delegados de los sindicatos de los obreros. El ministro cree conveniente reunirlos antes de su entrevista, que tendrán con los delegados de los obreros con el propósito de examinar la situación general de momento. Y el motivo de su reunión es porque los empresarios quieren cerrar sus fábricas o disminuir el salario de sus obreros. Los empresarios mencionan que por ahora, por motivos de cierre de talleres, tienen una reducción de personal, haciendo que su producción disminuya. Y ante todo, los acontecimientos dados, los obreros, los patrones y el gobierno deben de aceptar la amarga contribución que les toca en esta crisis. Y a causa de esto, los obreros despedidos volverán contra ellos. El ministro, que es socialista, quiere ayudar a los obreros, pero uno de los capitalistas lo amenaza con hacer protestar una letra que el ministro debe. Es de esa manera que los empresarios lo obligan a hacer todo lo que ellos desean. En la reunión de los industriales con los 3 delegados de los obreros, un empresario Leblanc, tomando aparte al delegado 1 Duplessis, trata de comprarlo ofreciéndole dinero, pero este no acepta. Entonces lo amenaza con la cárcel. El delegado 1 no se vende, sale abruptamente y se va a reunir con los otros delegados. El ministro, al escuchar sobre el cierre de talleres y disminución de salarios, se da cuenta que se agravó notablemente, por el cual teme que su entrevista de los delegados de los obreros sea de lo más negativa. Por tal motivo, realizó una reunión preliminar con la esperanza de encontrar un terreno de entendimiento entre las dos partes. Desgraciadamente, el estado de las cosas no era como estaba pensando. Todos los que estuvieron en la reunión se despidieron y se pasaron a retirar.
obreros ingresaron al salón de asambleas mientras esperaban a sus delegados, lanzando gritos como «¡Viva la huelga! ¡Viva el proletariado!». Muchos trabajadores pedían silencio, pero algunos de ellos le gritaban al secretario del sindicato que era un vendido. En medio de los gritos de los trabajadores, el presidente interviene para decirles que lo importante era dar el informe sobre el lockout, pero la masa insistía en irse a la huelga. Pero el delegado de los obreros manifestó que la reunión con el ministro no fue fructífera y que agota los esfuerzos de conciliación. Luego uno de los obreros intervino, manifestando que se debía decidir o por el camino pacífico o por el camino de la violencia, que significaba ejecutar la huelga. Ante ello, el delegado manifiesta que el conflicto ayudó a unificar filas y a reforzar la conciencia sobre los derechos de los trabajadores. Después de mucha discusión, la asamblea aprobaría la huelga, que se iniciaría al día siguiente, un jueves. Ante la decisión, un obrero de nombre Julián interviene solicitando que se analice la economía nacional y por ende la economía del obrero en relación a las grandes empresas patronales. También manifestó que la gente ya no podía vivir en la ignorancia y ante ello la asamblea gritaba: «Nosotros también queremos vivir, nosotros también queremos la alegría y la comodidad». El camarada Julián era muy incisivo ante la asamblea y manifestaba que en la sociedad hay los que trabajan y que no tienen nada ni derecho a nada, y hay los que no hacen nada y que tienen todo, en alusión a la patronal. Además manifestaba: «No más patrones, no más banqueros», y agregó que todo debería repartirse equitativamente entre los que trabajan y no trabajan. Entonces no habría al menos más ricos ni pobres. Y la masa sigue exclamando: hay que defenderse, hay que defender nuestro trabajo. Es por ello que la única solución es la revolución para poder así invertir todas las injusticias por las cuales estamos pasando. El presidente pedía calma, paciencia, pero la masa, enfurecida e impaciente, gritaban: no, 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 basta de discursos, acción, acción, vamos afuera, todos a la huelga. Gritaban: abajo el capitalismo, hay que demoler el capitalismo. Y es ahí donde varios obreros contaron sus anécdotas e historias, dando a conocer que la mayoría de obreros sufría con diferentes motivos, mientras la clase alta o sus empleadores vivían felices, pues la crisis no les afectaba. Es ahí donde la masa obtiene mayor fuerza y gritan: la huelga está decidida, viva la huelga general. El presidente declara que la huelga de los obreros metalúrgicos comienza en ese momento y grita: coraje camaradas, vamos a la huelga, todos a la huelga, viva la clase obrera, grita la masa. Y es ahí donde el presidente, con voz tonante, dice: viva la huelga, viva, arriba, corazones revolucionarios. Esta escena muestra la cruel represión por parte de los policías. También vemos el sufrimiento de los obreros y de sus familiares. Yo no puedo quedarme aquí mientras nosotros se hacen matar. ¿Dónde está la llave? ¡Abre! Sin duda, se vive una atmósfera de pánico y muerte. Mientras tanto, los dueños de las fábricas
que deben ser cerradas, están en un cabaret acompañado de copetineras. Derrochando su dinero en juegos bastante vulgares. La escena termina con el asesinato del guardián por la policía, por haber descubierto que el vigilante era un soplón. En esta escena narra el desenlace final de un largo conflicto social. Aquí narra el triunfo de los obreros, ya que la fábrica no será cerrada ni los salarios disminuidos. Los obreros, con gran algarabía y aplausos, manifiestan tener un arma contra la cual nadie puede hacer nada, que es la solidaridad de los obreros y la unión de todos los proletarios. Sin embargo, esta victoria no es sino un paso a la revolución proletaria. Finalmente, los obreros ingresan a la fábrica y manifiestan: ganemos nuestro pan con el sudor de nuestra frente, inclinados bajo el yugo del patrón, pero todos de pie en nuestro puesto de combate. Después del análisis realizado, podemos concluir que la obra Lockout corresponde al periodo en el que Vallejo se adhiere más a la vertiente leninista del marxismo, ya que aborda temas como la oposición entre los obreros y los burgueses, resaltando el aspecto colectivo de los obreros frente a la individualidad burguesa. Por otro lado, la visión leninista que el hombre puede determinar la historia. También toma temas como la herencia, el capital y el salario. El ámbito obrero aparece como portador de la verdadera democracia. También encarna la importancia de la unión, expresada bajo la forma de los partidos comunistas. Vallejo otorga al proletariado la capacidad de generar sus propios líderes. Dichos roles nos han permitido observar la importancia dada al liderazgo organizador. Por último, el análisis de los roles femeninos nos muestra una atribución de caracteres de pasividad a la mujer y también de sensibilidad. Muchas gracias.